Impacto financiero del COVID-19 en la economía mexicana. El problema de investigación fue que estamos atravesando una pandemia que ha afectado gravemente a las personas y sus recursos económicos. Surgió en 2020 y continúa aún vigente. Ha limitado la economía de mexicana y la de muchos otros países. La variable dependiente de investigación son el PIB, la inversión, la independiente, el impacto económico de la pandemia del COVID en México y la controlada a la población de México. La justificación es que es importante investigar sobre el tema para informarnos sobre la situación financiera y económica de México tras el primer año de pandemia, para poder entender de qué manera esto puede dañar el progreso económico del país. A través del estudio y medición del PIB podremos darnos cuenta del crecimiento o decrecimiento económico que ha tenido el país durante el año pasado. Mi pregunta de investigación fue de qué manera ha repercutido financieramente hablando la pandemia del COVID en la economía de México desde el 2020 hasta la actualidad, y mi hipótesis es que el PIB se ha reducido en un porcentaje aproximado del 8% y que de la misma forma la inversión extranjera ha disminuido. Dentro del marco teórico tenemos 4 principales aspectos, que es finanzas, México, economía y COVID-19. Nuevamente tenemos identificación de variables, la independiente, impacto económico de la pandemia en México, dependientes, PIB e inversión, y controladas, población de México. Los materiales que usamos para la investigación fueron una computadora, un navegador web y acceso a internet. Los métodos fue acceder a bases de datos, páginas de internet fiables y documentos oficiales. Para el diseño experimental tenemos que se usaron 2 métodos para la recolección de datos. El primero para el PIB, que fue acceder a un navegador web, luego buscar la palabra INEGI e ingresar a la primera página que aparece. Dentro de la página de INEGI, localizar la parte que dice datos e ingresar ahí. Posteriormente, localizar aquella sección que dice PIB y cuentas nacionales e ingresar ahí. Y nuevamente se nos mostrarán varios temas. Localizamos el sector denominado Producto Interno Bruto Trimestral y dentro de esa sección encontramos la parte llamada Productividad Económica y la seleccionamos. Y finalmente, una vez dentro de ese apartado, observamos que ahí se encuentran todos los datos acerca del PIB. El segundo método fue para la recolección de datos de inversión y básicamente es repetir el proceso para la recolección de datos del PIB hasta el paso número 5. Luego, donde llegamos a la parte donde se nos muestran distintos temas, localizamos la sección denominada Indicadores Macroeconómicos Nacionales. Después, dentro de dicha sección, tenemos que encontrar la parte llamada Inversión Fija Bruta y acceder a ella. Y finalmente, encontraremos toda la información respecto a la inversión en México. En recopilación de datos, tenemos que no se pudo obtener las estadísticas descriptivas para ninguna tabla o gráfica. La primera gráfica que tenemos nos muestra el comparativo en porcentaje del PIB en los años 2020 y 2019 por trimestres, y pues notamos que la pandemia afectó gravemente el PIB, puesto que notamos la gran diferencia entre las barras de cada trimestre en el 2020 y 2019. Luego tenemos una tabla que nos muestra cómo la economía mexicana ha sido gravemente afectada por la pandemia, puesto que el PIB se redujo en más de 8% durante el 2020. Pero también notamos que en el año 2019 el PIB ya era negativo, por lo que la economía ya venía en descenso desde antes. En la siguiente gráfica notamos la caída de la inversión en México, sobre todo tras el comienzo del año 2020. Sin embargo, en el 2019 también ya era negativa, y pues observamos la gran diferencia de tamaños entre ambas barras que refleja la caída de la inversión. Luego tenemos el análisis con estadísticas inferenciales, donde calculamos la muestra, que fue de 323, y determinamos que la población era infinita porque no sabíamos su tamaño. Finalmente tenemos las conclusiones, 2 tipos, la de resultados, en la que determinamos que la pandemia agravó la situación totalmente, dado que la economía se desplomó en caída libre en el año 2020, y esto lo pudimos ver reflejados en las tablas y gráficas anteriores. Y también concluimos que la pandemia ha afectado gravemente tanto la inversión y el PIB en México, como se pensaba al inicio de la investigación,
Y además, la tabla de crecimiento, la cifra de crecimiento del PIB que se creía era la correcta en el inicio, fue muy cercana a la real, por lo que ambas cuestiones planteadas en la hipótesis fueron ciertas. La implicación de resultados y el trabajo futuro, ahí concluimos que es importante mantenernos informados sobre los cambios en la economía de nuestro país. Además, también concluimos que la información sobre los diferentes aspectos económicos de nuestra nación está disponible para todos y es importante que sepamos interpretarla y analizarla para comprender lo que sucede actualmente en México. Y creo que la calidad de mi investigación podría mejorar si en ella hubiera incluido datos más específicos sobre el PIB y la inversión en México, ya que hubieran proporcionado un mejor contexto sobre cada ámbito que dichos indicadores económicos abarcan. Finalmente, tenemos las referencias y eso sería todo.